Imagínate por un momento una batalla, no en un campo de batalla físico, sino dentro de ti mismo. Carl Jung, el gran psicólogo suizo, nos lleva a explorar este escenario en su concepción de la psique humana. Lo que plantea Jung es que todos llevamos una guerra interna, donde nuestros deseos, miedos y aspiraciones chocan unos con otros, una lucha que refleja la complejidad del ser humano. Para entender esta guerra interna, primero debemos entender lo que Jung llamó el inconsciente. En su visión, no somos únicamente lo que pensamos que somos en la superficie. La conciencia es solo una pequeña parte de nuestra psique. Bajo la superficie, dentro de las profundidades del inconsciente, se esconden fuerzas más poderosas que nos guían sin que seamos conscientes de ello. Estas fuerzas no son solo individuales. Algunos de estos impulsos son comunes a todos los seres humanos, formando parte de lo que Jung denomina el inconsciente colectivo. En la teoría de Carl Jung, el principal conflicto de la psique humana ocurre entre el yo consciente y el vasto inconsciente. Este enfrentamiento es el corazón de la guerra interna que todos vivimos, un campo de batalla en el que se enfrentan la estabilidad superficial y las fuerzas profundas que controlan nuestras emociones, pensamientos y deseos. El yo representa nuestra identidad consciente, esa parte de nosotros que conocemos y con la cual nos identificamos. Es el rostro que mostramos al mundo. Sin embargo, según Jung, esta es solo una pequeña fracción de nuestra realidad psíquica. Bajo la superficie, mucho más allá de nuestra conciencia, existe el inconsciente, un reino oscuro y desconocido que, aunque invisible, juega un papel crucial en nuestra vida diaria. El inconsciente está compuesto por todas las emociones, deseos y recuerdos que hemos reprimido o ignorado, aspectos que no hemos podido integrar en nuestra vida consciente. Aquí residen partes de nuestra personalidad que hemos negado porque no encajan en nuestra visión de nosotros mismos o en las expectativas sociales. Este material reprimido forma lo que Jung llamó la sombra, una especie de lado oscuro de la personalidad que nos asusta, pero que es fundamental para nuestro autoconocimiento. La sombra está compuesta por aquellos aspectos que consideramos indeseables, como la ira, el miedo o la envidia, y que el yo intenta mantener fuera de la conciencia. La guerra entre el yo y el inconsciente se desencadena porque el yo quiere mantener su control sobre la psique. Busca proyectar una imagen coherente y ordenada, pero el inconsciente es un espacio caótico y lleno de energía reprimida que no se puede contener indefinidamente. Cuanto más el yo intenta ignorar o reprimir estos aspectos oscuros, más fuerte se vuelve la sombra, creando tensiones internas que pueden manifestarse en la forma de ansiedad, depresión o incluso conflictos externos. En cierto sentido, el inconsciente lucha por ser reconocido y escuchado, lo que genera una batalla interna que nos desestabiliza. Sin embargo, para Jung, la clave no está en luchar contra el inconsciente, sino en integrarlo. Esta integración es parte de lo que Jung llamó individuación, el proceso por el cual una persona se convierte en una totalidad completa al aceptar tanto sus aspectos conscientes como inconscientes. En lugar de ver al inconsciente como un enemigo, debemos verlo como una parte vital de nuestra psique que nos brinda una oportunidad para crecer y aprender. El proceso de individuación implica traer a la luz los aspectos reprimidos de nosotros mismos, reconociendo su existencia y aprendiendo a trabajar con ellos, no en contra de ellos. Esta guerra entre el yo y el inconsciente no es una batalla que se gana con una sola victoria, sino un proceso continuo. El inconsciente está en constante evolución, y a medida que vamos creciendo y enfrentando nuevas experiencias, también debemos enfrentarnos a nuevas sombras. El yo, por su parte, debe aprender a adaptarse a estas revelaciones y trabajar en la integración de cada nueva faceta de nuestra psique. Solo cuando aceptamos la complejidad de nuestro ser interno y dejamos de reprimir lo que consideramos inaceptable, podemos avanzar hacia una vida más equilibrada y auténtica. Además, esta guerra entre el yo y el inconsciente tiene un impacto directo en nuestras relaciones con los demás. A menudo, proyectamos nuestras propias luchas internas en las personas que nos rodean, viéndolos como responsables de nuestras frustraciones o miedos. Esta proyección es otra forma en que el inconsciente se manifiesta, ya que, en lugar de reconocer nuestras propias sombras,
las atribuimos a los demás. Al integrar estas proyecciones y reconocer que los problemas que vemos en los demás a menudo son reflejos de nuestros propios conflictos internos, podemos empezar a vivir de manera más consciente y auténtica, sin la carga constante de la guerra interna. La sombra, según Jung, es una de las fuerzas más poderosas y aterradoras dentro de nuestra psique. Es la parte de nosotros que rechazamos, que hemos exiliado al inconsciente porque no encaja con la imagen que queremos proyectar al mundo ni con las expectativas sociales. Esta batalla con la sombra es una guerra constante que define gran parte de nuestra vida psicológica y emocional. Enfrentar la sombra es esencial para nuestro crecimiento, pero es también una tarea profundamente desafiante y aterradora. Cuando nacemos, nuestra psique es un todo completo e integrado. Sin embargo, a medida que crecemos y somos socializados, empezamos a aprender qué comportamientos, emociones y pensamientos son aceptables y cuáles no. Este proceso nos lleva a dividir nuestra psique. Las partes que consideramos positivas y aceptables se mantienen en la conciencia, mientras que las que juzgamos como negativas o inaceptables se reprimen en el inconsciente, formando la sombra. Esta puede incluir aspectos tan oscuros como el odio, la ira o los celos, pero también cualidades positivas que hemos reprimido, como la creatividad, la independencia o la sensualidad. La lucha con la sombra no es solo una batalla contra impulsos oscuros o negativos, sino también una lucha por aceptar partes de nosotros mismos que hemos ignorado o reprimido. Esta negación crea una tensión interna que, si no se resuelve, puede manifestarse en una serie de problemas psicológicos y emocionales. La sombra no desaparece simplemente porque la ignoremos. De hecho, se fortalece en la oscuridad. Como dice Jung, lo que no enfrentamos en nuestro interior, lo encontraremos como destino. Esta frase encapsula la esencia de la sombra. Aquello que reprimimos inevitablemente se manifestará en nuestra vida de alguna manera, ya sea a través de conflictos internos, síntomas físicos o problemas en nuestras relaciones. Una de las formas más comunes en que la sombra se manifiesta es a través de la proyección. Cuando no somos capaces de aceptar nuestras sombras internas, tendemos a proyectarlas en los demás. Por ejemplo, si no aceptamos nuestra propia ira, podemos ver a otras personas como hostiles o agresivas. Esta proyección es un mecanismo de defensa que nos permite evitar enfrentar nuestros propios defectos y debilidades. Sin embargo, aunque la proyección puede proporcionarnos alivio temporal, también crea conflictos en nuestras relaciones y nos impide ver a los demás tal como son. El proceso de integrar la sombra es uno de los desafíos más difíciles que enfrentamos en nuestra vida. Requiere un nivel profundo de honestidad y valentía, ya que significa confrontar aspectos de nosotros mismos que hemos evitado durante años. No se trata de destruir la sombra, sino de integrarla en nuestra conciencia, aceptando que esos aspectos oscuros también forman parte de quienes somos. Al hacerlo, no solo reducimos el conflicto interno, sino que también liberamos una enorme cantidad de energía psíquica que antes estaba reprimida. Esta energía puede ser canalizada hacia la creatividad, la compasión y el crecimiento personal. Jung creía que la integración de la sombra es esencial para lograr la individuación, el proceso por el cual nos convertimos en seres humanos completos y equilibrados. Sin esta integración, vivimos en un estado de fragmentación, donde partes de nosotros mismos están en constante conflicto. Sin embargo, al enfrentar y aceptar nuestra sombra, podemos comenzar a vivir de una manera más auténtica y plena. El camino hacia la integración de la sombra es largo y complicado. No es un proceso que ocurra de la noche a la mañana, y requiere un trabajo constante de autoconciencia y reflexión. La sombra no es algo que podamos eliminar, pero al aprender a convivir con ella y a integrar sus aspectos en nuestra personalidad consciente, podemos transformar esta fuerza oscura en una fuente de poder y sabiduría. El arquetipo del héroe es una figura universal que aparece en casi todas las culturas del mundo, y para Carl Jung representa el viaje de la individuación. En las historias y mitos, el héroe siempre enfrenta monstruos, enemigos o pruebas imposibles. Estas criaturas no son solo desafíos externos, sino representaciones simbólicas de los conflictos internos del héroe. En la visión junguiana, el viaje del héroe es un reflejo del proceso psicológico de cada individuo que busca enfrentarse a sus sombras y convertirse en un ser completo.
El héroe comienza su viaje desde una posición de ignorancia o inmadurez. Al principio de su travesía, puede no estar consciente de los aspectos más oscuros de su psique o de los retos internos que debe enfrentar. Sin embargo, a medida que avanza en su camino, es inevitable que se encuentre con pruebas que lo obligan a enfrentarse a su propia sombra. Estas pruebas, que pueden parecer monstruos aterradores o enemigos invencibles en los mitos, son en realidad representaciones de las partes reprimidas o no reconocidas del héroe. Solo al enfrentarlas, puede el héroe avanzar hacia la integración y el autoconocimiento. En este sentido, el mito del héroe es una metáfora del proceso de individuación. La individuación, según Jung, es el proceso por el cual una persona integra todos los aspectos de su psique, tanto los conscientes como los inconscientes, en un todo armonioso. Este viaje no es lineal ni fácil, implica un enfrentamiento constante con las sombras, los miedos y los deseos reprimidos. Sin embargo, al igual que el héroe de los mitos, nosotros también tenemos la capacidad de superar estos desafíos y emergemos de ellos más fuertes y más completos. El héroe, en los mitos, a menudo se enfrenta a un monstruo o un dragón que simboliza el caos y la destrucción. En términos psicológicos, este monstruo representa las fuerzas descontroladas del inconsciente que amenazan con desestabilizar la vida consciente del individuo. Enfrentar al dragón es enfrentar los aspectos más oscuros y primitivos de nuestra psique, aquellos que preferiríamos ignorar o negar. Sin embargo, en lugar de destruir al dragón, el verdadero trabajo del héroe es domesticarlo y aprender a vivir en equilibrio con él. Esto simboliza la integración de las fuerzas inconscientes en la vida consciente, un proceso que no destruye el inconsciente, sino que lo reconcilia con el yo. La energía psíquica es uno de los conceptos fundamentales en la teoría de Jung, y es el combustible que impulsa la guerra interna entre el yo y el inconsciente. Para Jung, la energía psíquica es similar a la energía física en el sentido de que sigue ciertos principios de conservación y transformación. Sin embargo, a diferencia de la energía física, la energía psíquica es más difícil de medir o controlar, ya que está profundamente conectada con nuestras emociones, pensamientos y deseos, tanto conscientes como inconscientes. Jung creía que la energía psíquica no podía ser destruida ni eliminada, solo transformada. Esto significa que, cuando reprimimos ciertos aspectos de nosotros mismos, como deseos o emociones que consideramos inaceptables, la energía asociada con esos aspectos no desaparece. En lugar de eso, se desplaza hacia el inconsciente, donde puede generar una tensión psíquica que se manifiesta de diversas formas, como síntomas psicológicos, obsesiones o comportamientos autodestructivos. Esta energía reprimida es la fuerza que alimenta la guerra interna, ya que el yo, al intentar mantener el control, se ve desbordado por la presión acumulada del inconsciente. El manejo de la energía psíquica es esencial en el proceso de individuación. Jung sostenía que, si bien no podemos controlar completamente el flujo de esta energía, podemos aprender a canalizarla de manera constructiva. Parte del trabajo psicológico implica redirigir esta energía hacia la creatividad, el autoconocimiento y el crecimiento personal, en lugar de permitir que se convierta en una fuerza destructiva que desestabilice nuestra vida consciente. La integración de la energía psíquica reprimida es, por tanto, una de las tareas más importantes en el proceso de crecimiento psicológico. Un aspecto clave de la energía psíquica es su dualidad. Puede manifestarse tanto de manera positiva como negativa, dependiendo de cómo la manejemos. Cuando dirigimos nuestra energía hacia fines creativos o espirituales, puede ser una fuerza transformadora que nos impulsa hacia el crecimiento y la realización personal. Sin embargo, cuando reprimimos o ignoramos esta energía, puede volverse destructiva, generando conflictos internos, estrés y, en los casos más graves, síntomas físicos o psíquicos. La energía psíquica, por lo tanto, no es neutral. Es una fuerza que necesita ser comprendida y canalizada de manera consciente para evitar sus efectos negativos. Una de las formas en que esta energía reprimida se manifiesta es a través de los sueños. Para Jung, los sueños no eran simples fantasías aleatorias, sino manifestaciones simbólicas de la energía psíquica que intenta encontrar una vía de expresión. Los sueños
son una forma en que el inconsciente comunica sus conflictos y deseos al yo, y a menudo contienen imágenes y símbolos que representan partes de nosotros mismos que hemos reprimido. Al interpretar estos sueños, podemos comenzar a entender qué aspectos de nuestra psique están en conflicto y cómo podemos trabajar para reconciliarlos. El trabajo con la energía psíquica no es solo un proceso individual, sino que también tiene implicaciones en nuestras relaciones con los demás. A menudo, cuando reprimimos ciertos aspectos de nosotros mismos, proyectamos esa energía en las personas que nos rodean. Por ejemplo, si reprimimos nuestra agresividad, podemos verla reflejada en los demás, creyendo que son ellos los que son agresivos. Esta proyección es una forma de desviar la energía psíquica de nuestro propio conflicto interno hacia el mundo exterior, pero no resuelve el problema. De hecho, puede agravar la guerra interna, ya que nos impide reconocer y confrontar nuestros propios problemas. Jung creía que la integración de la energía psíquica es esencial para alcanzar un estado de equilibrio y paz interior. Al aprender a manejar nuestra energía de manera consciente, podemos reducir el conflicto interno y utilizar esa energía para nuestro crecimiento personal. Esto no significa que la guerra interna desaparezca por completo. El inconsciente siempre estará presente, y siempre habrá partes de nosotros que no entendemos completamente. Sin embargo, al trabajar con nuestra energía psíquica de manera consciente, podemos reducir el caos y crear un estado de mayor armonía en nuestra vida interior. En conclusión, la energía psíquica es el combustible que alimenta la guerra interna, pero también es la clave para resolverla. Al aprender a manejar y canalizar esta energía, podemos transformar el conflicto en una oportunidad de crecimiento y autoconocimiento. La energía psíquica no es algo que debamos temer, sino una fuerza que, si se utiliza correctamente, puede llevarnos hacia una vida más plena y equilibrada. El self es la culminación del proceso de individuación descrito por Carl Jung. Mientras que el yo y el inconsciente están en constante tensión, el self representa la totalidad de la psique, un estado de equilibrio y armonía en el que los diferentes aspectos del yo, el inconsciente y la sombra se integran en una unidad coherente. En este sentido, el self es como un general que dirige y unifica las fuerzas internas en lugar de permitir que se desintegren en caos y conflicto. El camino hacia el self es largo y arduo, y se enfrenta a innumerables desafíos. El self no es simplemente una parte más de la psique, sino el centro mismo de ella. En la visión junguiana, el self es tanto el punto de partida como el destino final de la vida psicológica. Representa el estado en el que todos los aspectos de la psique, tanto los conscientes como los inconscientes, han sido reconocidos, integrados y aceptados. Este estado de integración no es una perfección ideal, sino más bien una aceptación completa de uno mismo. En el self no hay una lucha constante por controlar las partes más oscuras de la psique. En su lugar, hay un entendimiento y una convivencia armónica con ellas. El self no niega la existencia de la sombra ni intenta reprimirla, sino que la incluye como una parte fundamental de la totalidad del ser. Este es uno de los conceptos más profundos de la teoría de Jung, que la verdadera paz interna no se logra eliminando las partes oscuras de la psique, sino aceptándolas y encontrando su lugar en la estructura más amplia de la personalidad. El self no es una entidad estática. Al igual que el héroe de los mitos, el self está en constante evolución. La vida no es un proceso lineal, y tampoco lo es la psique. A medida que experimentamos nuevos desafíos, traumas o cambios, el self debe adaptarse y expandirse. En este sentido, el self es tanto un estado de integración como un proceso dinámico de transformación continua. Uno de los símbolos más poderosos que Jung asocia con el self es el círculo o mandala, una figura que aparece en culturas de todo el mundo como representación de la totalidad y la unidad. El mandala simboliza la idea de que el self es el centro de la psique y que, aunque las diferentes partes de la personalidad giren en torno a él, todas están conectadas y unificadas por este centro. El mandala también sugiere que el self no es algo que se encuentra fuera de nosotros, sino que siempre ha estado dentro, esperando ser descubierto a través del proceso de autoconocimiento. El self, en este sentido,
Actúa como un guía interno que nos orienta en nuestro viaje hacia la integración. Mientras que el yo puede estar enfocado en los aspectos más superficiales de la vida, como el éxito material o la aceptación social, el self se preocupa por el crecimiento espiritual y psicológico más profundo. En el proceso de individuación, el self nos llama constantemente a mirar más allá de las preocupaciones cotidianas y a enfrentar las partes de nosotros mismos que hemos descuidado o reprimido. En términos más prácticos, el self nos ofrece una brújula interna para navegar las complejidades de la vida. A medida que integramos más y más aspectos de nuestra psique, nos volvemos más capaces de manejar los desafíos y conflictos que surgen en nuestras vidas diarias. Esto no significa que la vida se vuelva más fácil, sino que nos volvemos más resilientes y más capaces de enfrentar los retos con sabiduría y equilibrio. El self también tiene un papel crucial en nuestras relaciones interpersonales. En lugar de proyectar nuestras sombras en los demás, el self nos permite ver a las personas de manera más clara y compasiva. Al integrar nuestras propias sombras, podemos dejar de culpar a los demás por nuestros problemas y empezar a asumir la responsabilidad de nuestro propio crecimiento. Este cambio en la perspectiva no solo mejora nuestras relaciones, sino que también nos permite experimentar un mayor sentido de conexión con los demás. En el trabajo de Carl Jung, las relaciones interpersonales son un terreno fértil para la manifestación de los conflictos internos. Uno de los fenómenos clave que Jung exploró en este contexto es la transferencia, un proceso en el cual proyectamos nuestras emociones, deseos y conflictos internos no resueltos en otras personas. La transferencia ocurre más a menudo en relaciones íntimas o terapéuticas, pero también puede aparecer en cualquier interacción humana. La transferencia se manifiesta cuando tratamos a otra persona no en función de quién es realmente, sino como si fuera una figura simbólica que representa algo dentro de nosotros. Esto puede suceder, por ejemplo, cuando alguien transfiere emociones reprimidas hacia su terapeuta, tratándolo como una figura paternal o maternal. Este proceso es profundamente inconsciente y refleja la proyección de las propias sombras, miedos o deseos no resueltos. Jung observó que la transferencia es inevitable en las relaciones humanas. No es algo que pueda evitarse por completo, ya que todos proyectamos aspectos de nuestra psique en los demás. Sin embargo, lo que diferencia a una persona que está en el camino de la individuación es la capacidad de reconocer estas proyecciones y trabajar en ellas. La transferencia puede ser una herramienta poderosa para el crecimiento si se usa conscientemente. En lugar de perpetuar los mismos patrones de comportamiento, podemos ver la transferencia como una oportunidad para explorar nuestros propios conflictos internos. En el contexto de la terapia, la transferencia puede jugar un papel crucial en el proceso de curación. Cuando un paciente proyecta sus emociones no resueltas en el terapeuta, estas emociones se hacen más evidentes y accesibles para el análisis. El terapeuta, en este caso, actúa como un espejo que refleja las partes no reconocidas del paciente. Al trabajar con la transferencia, el paciente tiene la oportunidad de enfrentar sus sombras y, finalmente, integrarlas en su conciencia. Sin embargo, la transferencia también puede ser peligrosa si no se maneja adecuadamente. Si una persona no es consciente de que está proyectando sus propios problemas en los demás, puede causar daño en sus relaciones. La transferencia no resuelta puede llevar a patrones destructivos de comportamiento, donde una persona culpa a los demás por sus propios problemas o se siente constantemente decepcionada porque los demás no cumplen con sus expectativas. En el caso de las relaciones románticas, la transferencia es especialmente frecuente. Muchas personas entran en relaciones buscando inconscientemente que su pareja cumpla con ciertos roles que han proyectado en ellos. Esto puede generar expectativas poco realistas y frustración cuando la pareja no puede cumplir con esos roles. Por ejemplo, alguien que ha tenido una relación difícil con su padre puede buscar en su pareja cualidades paternas que realmente pertenecen a la relación con su propio padre. Estas proyecciones no resueltas pueden generar tensiones y conflictos en la relación, ya que la pareja no está siendo vista por quien realmente es, sino como un símbolo de algo más profundo en la psique del individuo. La clave para manejar la transferencia en las relaciones es la autoconciencia. Cuando reconocemos que estamos proyectando partes de nosotros mismos en los demás,
podemos empezar a deshacer estos patrones y a ver a las personas de manera más clara. Este es un paso crucial en el proceso de individuación, ya que nos permite dejar de culpar a los demás por nuestros propios conflictos internos y asumir la responsabilidad de nuestra propia vida psíquica. En el contexto de la terapia, el manejo de la transferencia es una parte fundamental del proceso de curación. El terapeuta, al ser consciente de las proyecciones del paciente, puede ayudar a éste a entender cómo sus conflictos internos están afectando sus relaciones externas. Esto no solo ayuda a resolver la transferencia dentro de la relación terapéutica, sino que también tiene un efecto positivo en las relaciones del paciente fuera de la terapia. Dentro del proceso de individuación que Jung describe, dos arquetipos fundamentales juegan un papel crucial en la guerra interna: el ánima y el animus. Estos arquetipos representan las fuerzas del inconsciente que conectan nuestra psique consciente con sus aspectos opuestos, permitiendo la integración de nuestra naturaleza masculina y femenina. La integración del ánima y el animus es vital para lograr una personalidad completa y equilibrada, pero también es uno de los desafíos más complejos que enfrentamos en nuestra vida psicológica. El ánima representa el aspecto femenino dentro de la psique masculina, mientras que el animus es el aspecto masculino dentro de la psique femenina. Jung sostiene que estos arquetipos provienen de siglos de condicionamiento cultural y biológico, en los que se han asignado ciertos roles y características a los géneros. El ánima y el animus contienen las cualidades psicológicas de esos géneros opuestos, y su función es contrabalancear la identidad consciente masculina o femenina del individuo. El objetivo de la integración de estos arquetipos es equilibrar la psique, permitiendo que la persona acceda a aspectos de sí misma que de otro modo quedarían reprimidos o ignorados. Sin embargo, en la guerra interna, el ánima y el animus a menudo se convierten en fuerzas conflictivas. En un hombre, el ánima puede representar todos los aspectos de la sensibilidad, la intuición o la emocionalidad que ha reprimido en su búsqueda de una identidad masculina fuerte. Esto puede generar tensiones, ya que la sociedad tradicionalmente ha enseñado a los hombres a reprimir sus emociones y a no mostrar vulnerabilidad. El conflicto surge cuando esos aspectos femeninos reprimidos empiezan a manifestarse en formas destructivas o distorsionadas, como la irritabilidad, el resentimiento o las explosiones emocionales inesperadas. La proyección de estos arquetipos en las relaciones también es una fuente importante de conflicto. Un hombre que no ha integrado su ánima puede proyectar su imagen de lo femenino en las mujeres que lo rodean, buscando en ellas cualidades emocionales o de apoyo que en realidad son proyecciones de sus propios deseos internos no resueltos. Esto genera expectativas poco realistas y problemas en las relaciones, ya que la pareja no puede satisfacer esas necesidades proyectadas. Del mismo modo, una mujer que no ha integrado su animus puede proyectar su necesidad de fuerza y racionalidad en los hombres, buscando en ellos una estabilidad que ella misma no ha desarrollado. La integración del ánima y el animus es un paso crucial en el proceso de individuación y la resolución de la guerra interna. Jung sostenía que, al integrar estos arquetipos, el individuo puede acceder a un mayor equilibrio entre lo masculino y lo femenino dentro de sí mismo. Esta integración no significa abandonar las características propias de cada género, sino reconocer y aceptar los aspectos complementarios del otro. Para los hombres, esto implica aceptar la emocionalidad, la intuición y la sensibilidad del ánima, sin temer la pérdida de su identidad masculina. Para las mujeres, implica abrazar la asertividad, la independencia y la lógica del animus, sin sentir que estas cualidades comprometen su feminidad. El proceso de integración es largo y complejo. A menudo requiere enfrentarse a los prejuicios internos y externos que se han inculcado durante toda la vida. Pero cuando se logra, el individuo experimenta un sentido de totalidad que trasciende las limitaciones de los roles de género tradicionales. En lugar de verse dividido entre el yo consciente y los aspectos reprimidos del ánima o el animus, la persona comienza a experimentar una integración fluida de ambas fuerzas dentro de sí misma. Al integrar el ánima y el animus, no solo se resuelve una parte importante de la guerra interna, sino que también se fortalecen las relaciones interpersonales. Las proyecciones se reducen, y las expectativas poco realistas que se colocaban en los demás comienzan a disiparse. Esto permite una mayor autenticidad en las relaciones,
ya que las personas son capaces de relacionarse entre sí desde un lugar de equilibrio interno en lugar de desde una posición de carencia o proyección. Una de las ideas más revolucionarias de Carl Jung fue la noción de que, además del inconsciente personal, todos compartimos un inconsciente colectivo, un vasto depósito de experiencias, símbolos y arquetipos comunes a toda la humanidad. Este inconsciente colectivo es la fuente de imágenes, mitos y patrones de comportamiento que han existido desde los primeros tiempos de la humanidad. Aunque operan a nivel profundo y muchas veces inconsciente, estos elementos juegan un papel crucial en la guerra interna que libramos dentro de nosotros mismos. El inconsciente colectivo contiene lo que Jung denominó arquetipos, patrones universales de comportamiento y experiencia que aparecen en todas las culturas y épocas. Estos arquetipos, como el héroe, la madre, el anciano sabio y la sombra, no son simples símbolos. Son fuerzas dinámicas que influyen en la psique de cada individuo. Aunque estas imágenes arquetípicas no son creadas por el individuo, influyen poderosamente en la forma en que vivimos nuestras vidas, ya que proporcionan los moldes en los que encajamos nuestras experiencias personales. Uno de los aspectos más fascinantes del inconsciente colectivo es su capacidad para influir en la guerra interna. Mientras que el inconsciente personal contiene los traumas, deseos reprimidos y conflictos individuales, el inconsciente colectivo introduce influencias mucho más antiguas y profundas, que pueden amplificar nuestros conflictos internos. Por ejemplo, los arquetipos del héroe y la sombra son fuerzas poderosas que no solo influyen en nuestro sentido de identidad y propósito, sino también en las batallas que libramos con nuestros propios aspectos oscuros. Un ejemplo claro de cómo el inconsciente colectivo puede intensificar la guerra interna es el arquetipo de la madre. Este arquetipo, presente en todas las culturas, representa el cuidado, el alimento y la creación, pero también puede simbolizar el control y la sobreprotección. Para muchas personas, el conflicto interno puede estar relacionado con la relación simbólica con la figura de la madre, no solo a nivel personal, es decir, su madre real, sino también a nivel arquetípico. La lucha por la independencia y la autonomía puede verse intensificada por las fuerzas arquetípicas del inconsciente colectivo, donde la madre arquetípica representa la tensión entre el deseo de cuidado y protección y la necesidad de liberación. Otro arquetipo clave que influye en la guerra interna es el del trickster o embaucador. Este arquetipo representa el caos, la irreverencia y la disrupción de las normas establecidas. Aunque a primera vista parece una figura negativa, el trickster tiene un papel vital en la psique, ya que desafía el statu quo y nos obliga a confrontar las contradicciones dentro de nosotros mismos. En la guerra interna, el trickster puede manifestarse como una fuerza que nos impulsa a romper con las normas sociales o los patrones de comportamiento que ya no nos sirven. Sin embargo, también puede generar confusión y caos si no se maneja adecuadamente, lo que exacerba los conflictos internos. El arquetipo del héroe, como se mencionó anteriormente, también está profundamente ligado al inconsciente colectivo y tiene un papel central en la guerra interna. El héroe es el que busca enfrentarse a los desafíos más difíciles, incluyendo las sombras y los monstruos del inconsciente. En el contexto del inconsciente colectivo, el héroe es el representante de la lucha humana por la trascendencia y la redención. Sin embargo, cuando el arquetipo del héroe se distorsiona, puede llevarnos a luchar en batallas internas innecesarias, persiguiendo ideales inalcanzables o enfrentando enemigos imaginarios. Uno de los desafíos más grandes del inconsciente colectivo es que los arquetipos no son conscientes, y por lo tanto ejercen su influencia sobre nosotros sin que nos demos cuenta. A menudo, nuestros conflictos internos pueden parecer inexplicables o desproporcionados, pero al examinar cómo los arquetipos del inconsciente colectivo están en juego, podemos comenzar a entender por qué ciertas batallas internas parecen tan difíciles de resolver. Al hacernos conscientes de estos arquetipos, podemos empezar a trabajar con ellos, en lugar de simplemente reaccionar a sus impulsos. El inconsciente colectivo no solo afecta a los individuos, sino que también juega un papel importante en la cultura y la sociedad. Las guerras internas que libramos a nivel personal, a menudo, son un reflejo de las tensiones más amplias dentro de la sociedad. Por ejemplo, el arquetipo del héroe puede manifestarse en la cultura como una obsesión por el éxito y la superación personal,
mientras que el arquetipo de la sombra puede aparecer en la forma de temores colectivos hacia lo desconocido o lo reprimido. Para Jung, trabajar con el inconsciente colectivo era esencial para alcanzar la individuación. Al integrar los arquetipos en nuestra vida consciente, podemos comenzar a resolver los conflictos internos que han sido influenciados por fuerzas más allá de nuestra experiencia personal. Esto implica reconocer que, aunque cada individuo tiene su propio camino hacia la individuación, todos compartimos una herencia psíquica común que nos conecta a un nivel profundo. Uno de los enfoques más revolucionarios de Carl Jung fue su enfoque hacia la psicoterapia, la cual no se centraba únicamente en la reducción de los síntomas, sino en la transformación profunda del individuo a través del proceso de individuación. La psicoterapia junguiana tiene como objetivo facilitar la integración del inconsciente en la vida consciente, lo que en esencia significa reparar las divisiones y conflictos que surgen en la guerra interna. Este enfoque es radicalmente diferente de otros enfoques terapéuticos, ya que se enfoca no solo en el alivio temporal del sufrimiento, sino en el crecimiento y la evolución personal a largo plazo. La psicoterapia junguiana comienza con el reconocimiento de que cada persona tiene un inconsciente que está en constante comunicación con el yo consciente, aunque no siempre de manera directa. A través de símbolos, sueños, fantasías y síntomas, el inconsciente intenta enviar mensajes al yo sobre los conflictos no resueltos, las sombras reprimidas y los arquetipos activos que están influyendo en la vida del individuo. Uno de los principales objetivos de la psicoterapia junguiana es ayudar a la persona a interpretar y comprender estos mensajes del inconsciente, para que pueda integrarlos de manera consciente. Un aspecto clave del proceso terapéutico en la psicología junguiana es el trabajo con los sueños. Para Jung, los sueños no son simplemente residuos aleatorios del día, como algunas teorías psicológicas sostienen, sino comunicaciones simbólicas del inconsciente. Los sueños son una representación visual y emocional de los conflictos y tensiones que están ocurriendo dentro de la psique. A través del análisis de los sueños, los pacientes pueden empezar a identificar cuáles son las batallas internas que están librando y qué aspectos de su psique necesitan atención. El análisis de los sueños no es un proceso simple. Requiere una comprensión profunda de los símbolos y los arquetipos del inconsciente colectivo. Un sueño puede estar cargado de imágenes arquetípicas que, aunque no tengan un significado inmediato para el soñador, son reflejos de conflictos universales. Por ejemplo, soñar con un dragón puede simbolizar una lucha con una parte reprimida de la psique, la sombra, mientras que un sueño con una figura heroica puede indicar el deseo de superar un desafío importante en la vida consciente. El terapeuta junguiano ayuda al paciente a desentrañar estos símbolos y a descubrir qué significan en el contexto de su guerra interna. Otro aspecto fundamental de la psicoterapia junguiana es el trabajo con la transferencia. Como se mencionó anteriormente, la transferencia es el proceso en el cual el paciente proyecta sus emociones y conflictos internos en el terapeuta. En la terapia junguiana, la transferencia no solo se ve como un obstáculo que debe ser superado, sino como una herramienta poderosa para el crecimiento. A través de la transferencia, los pacientes revelan las partes de sí mismos que han reprimido y estas partes pueden ser exploradas y eventualmente integradas en la conciencia. La imaginación activa es otra técnica crucial en la terapia junguiana. En lugar de centrarse únicamente en el análisis verbal de los sueños o los síntomas, la imaginación activa invita al paciente a participar directamente con el contenido de su inconsciente. Esta técnica implica la creación consciente de un diálogo entre el yo y las figuras del inconsciente, como los arquetipos o las sombras. A través de este diálogo, el paciente puede explorar sus conflictos internos de manera más directa y creativa. La imaginación activa no solo ayuda a integrar el contenido inconsciente, sino que también fomenta una mayor autonomía psicológica, ya que el paciente se convierte en un participante activo en su proceso de curación. El proceso de curación en la psicoterapia junguiana es largo y complejo, pero también profundamente transformador. Jung sostenía que el verdadero propósito de la vida no es evitar el sufrimiento, sino utilizarlo como una oportunidad para el crecimiento. Al enfrentar nuestras sombras y trabajar con nuestro inconsciente, no solo resolvemos la guerra interna, sino que también experimentamos una transformación profunda que nos lleva a una mayor autenticidad y realización personal. Conclusión.
transformar la guerra interna en paz y autenticidad. La guerra interna descrita por Carl Jung no es una batalla que pueda resolverse fácilmente. Se trata de un proceso continuo, dinámico y profundamente personal que nos acompaña a lo largo de nuestra vida. Sin embargo, lejos de ser algo negativo, esta guerra interna puede ser una fuente de crecimiento, autoconocimiento y, finalmente, transformación. La clave está en cómo nos enfrentamos a nuestros conflictos internos, y el enfoque junguiano nos proporciona un mapa detallado para navegar este complejo terreno psicológico. El principal mensaje de Jung es que la paz interna no se logra eliminando las partes oscuras de nuestra psique, sino integrándolas. Este concepto de integración es central en la teoría de Jung y en el proceso de individuación, un término que describe el camino hacia la totalidad y la autenticidad. La individuación es el proceso por el cual nos volvemos más conscientes de las diversas partes de nuestra psique, nuestro yo consciente, nuestro inconsciente personal, nuestra sombra y los arquetipos del inconsciente colectivo, y trabajamos para integrarlas de manera que podamos vivir de forma más completa y equilibrada. Uno de los mayores obstáculos para alcanzar la paz interna es la tendencia a reprimir o ignorar las partes de nosotros mismos que no nos gustan o que creemos que no encajan con las normas sociales o nuestras propias expectativas. Esta represión, sin embargo, no resuelve el conflicto, más bien lo empeora. Las partes reprimidas de la psique no desaparecen simplemente porque no las queramos ver. De hecho, tienden a intensificarse y a manifestarse en formas indirectas o destructivas, como a través de síntomas psicológicos, conflictos en las relaciones o comportamientos autodestructivos. Para Jung, el proceso de curación comienza con el reconocimiento de estas partes reprimidas, especialmente la sombra. La sombra representa todos aquellos aspectos de nosotros mismos que hemos decidido ocultar porque los consideramos inaceptables. Sin embargo, al integrarla, comenzamos a entender que estas partes oscuras también contienen cualidades valiosas, como la pasión, la creatividad y la intuición, que hemos reprimido junto con los aspectos negativos. El desafío consiste en aceptar que la sombra es una parte fundamental de nuestro ser, y que su integración no solo nos libera del conflicto interno, sino que también nos permite vivir de manera más auténtica. Otro elemento central en la guerra interna es la influencia del inconsciente colectivo. Los arquetipos que habitan en este vasto depósito psíquico, como el héroe, la madre, el anciano sabio o el trickster, son fuerzas que moldean nuestras experiencias de manera inconsciente. Estos arquetipos no son simples símbolos estáticos, sino fuerzas vivas que influyen en nuestras decisiones, emociones y relaciones. Al integrar estos arquetipos en nuestra conciencia, empezamos a resolver los conflictos internos que han sido moldeados por influencias colectivas que van más allá de nuestra experiencia personal. Este proceso nos lleva a un estado de mayor autoconciencia, donde podemos distinguir entre los patrones heredados y nuestras auténticas necesidades y deseos. La transferencia es otro campo de batalla clave en esta guerra interna, especialmente en nuestras relaciones. Al proyectar nuestras propias sombras y conflictos en los demás, perpetuamos ciclos de conflicto y sufrimiento. Sin embargo, al hacer consciente este proceso, podemos empezar a deshacer estas proyecciones y a relacionarnos con los demás de manera más clara y auténtica. Esto no solo mejora nuestras relaciones, sino que también reduce el conflicto interno, ya que dejamos de proyectar nuestras batallas internas en el mundo exterior y comenzamos a enfrentarlas directamente. En última instancia, la verdadera victoria en la guerra interna no es la eliminación del conflicto, sino la integración de las fuerzas opuestas dentro de nosotros. Jung describe este estado como el self, un estado de totalidad en el que todas las partes de la psique, conscientes e inconscientes, oscuras y luminosas, coexisten en armonía. El self no es un estado de perfección, sino un estado de equilibrio y aceptación de la complejidad de nuestra naturaleza. Es el reconocimiento de que somos seres multidimensionales y que tanto nuestras sombras como nuestras luces tienen un papel esencial en nuestra vida psicológica y emocional. El proceso de llegar al self no es fácil ni rápido. Es un viaje que requiere valentía, paciencia y una profunda honestidad con nosotros mismos. Este camino implica confrontar nuestras sombras,
trabajar con nuestros arquetipos y aceptar las partes de nosotros que hemos rechazado durante años. Pero al final de este viaje, encontramos una sensación de paz que proviene de la autenticidad. Ya no necesitamos esconder partes de nosotros mismos ni proyectar nuestras inseguridades en los demás. En lugar de vivir divididos, comenzamos a vivir como seres completos, en armonía con nuestras luces y nuestras sombras. Un aspecto clave de la conclusión junguiana es que el crecimiento personal nunca termina. El self es un proceso dinámico que continúa evolucionando a lo largo de nuestra vida. A medida que enfrentamos nuevos desafíos, nuestros conflictos internos cambian y evolucionan. Sin embargo, al haber integrado nuestras sombras y aprendido a trabajar con los arquetipos del inconsciente, estamos mejor preparados para enfrentar estos nuevos desafíos con sabiduría y equilibrio.